Gustavo Biosca es sin dudas mi cómico favorito español actual, aunque yo no lo definiría exactamente como un cómico, sino como un provocador, un punky cool con aires góticos, rabioso y visceral, que convirtió, por ejemplo, sus apariciones televisivas en incendios y epopeyas nihilistas y transformó durante una época, esa en la que nuestro país aún no estaba demolido por el cáncer de lo políticamente correcto, sus actuaciones en imprevisibles y corrosivas odas al disparate y a la locura. Yo al menos cada vez que lo veía aparecer en una pantalla escuchaba inmediatamente en mi cabeza melodías abrasivas y siniestras de Smashing Pumpkins, de Bauhaus o de Sex Pistols, y he tenido la sensación al verlo que solo me han provocado ciertos artistas y rockeros, la de que podía pasar cualquier cosa, cualquier transgresión era posible y no existían límites. De hecho, si Gustavo Biosca hubiera aparecido desnudo en un callejón nocturno o golpeado con su coche un muro hasta el punto de provocarse heridas, cualquiera de esos actos me hubiera parecido lógico. Corrosivas performances con las que continuar abriendo un hueco en el más allá. Lo cierto es que nadie, que yo sepa, ha llegado a hacer algo parecido en televisión española como lo que hizo Gustavo Biosca cuando se hacía llamar el cómico suicida. Proferir insultos y bromas jocosas contra todo tipo de orgullosos colectivos con un altavoz. Reírse en la mismísima cara de musulmanes, progres, fascistas, drogatas, cofrades religiosos, pensionistas, deportistas, extremistas vascos, ciudadanos de Gibraltar o hinchas del Real Madrid. Una locura que hoy en día no tardaría ni un segundo en ser censurada o en levantar los gritos encendidos de la sociedad ofendida, pero que hace no demasiados años podía aparecer en horarios de máxima audiencia, a pesar de que Biosca no respetaba a nadie y se ponía en riesgo a sí mismo. De hecho, en más de una ocasión fue golpeado, recibió puñetazos que le encajaba valientemente, como si se encontrara en medio de un pogo en un concierto de la Polla Records o en un apocalipsis zombie. Realmente Gustavo Biosca es tan extremo, ha bordeado tantas veces la muerte y se ha puesto tantas veces a sí mismo en peligro que a veces me ha hecho plantearme si no es en realidad un puto genio. Loco ya sabemos que está, y a mucha honra, pero probablemente sea también un genio de la comedia provocativa, una figura que no es demasiado fácil encontrar en España y que solemos identificar con los países anglosajones, aunque ciertamente a Biosca le falta un mensaje social o político para equipararse a esos cómicos, algo lógico porque es hijo de la época del vacío. Creció en medio de la explosión neoliberal española que convirtió a un programa televisivo como Crónicas Marcianas en la iglesia de cientos de miles de jóvenes y a la ruta del bacalao en el Camino de Santiago. Y podría ser perfectamente uno de los personajes de Historias del Cronen, la novela de José Ángel Mañas, pues durante muchos años vivió al límite arriesgando su vida hasta que se fue a Perú y experimentó paz y unión con el cosmos gracias a la ayahuasca. Una paz que tal vez le haya regalado unos cuantos años de vida y le haya librado de las garras del mundo del ego y de la superficialidad. Pero afortunadamente no ha podido cambiar su naturaleza irreverente, esa que hacía que en medio de una actuación le tirara los tejos con descaro a cualquier mujer u hombre delante de su pareja, se pusiera a desvariar e improvisar sobre cualquier tema escabroso, hiciera un medio striptease, se bañara en alcohol o gastara bromas corrosivas que provocaban la indignación, ira o al menos el asombro y estupefacción de quienes las sufrían, pero también el regocijo, porque insisto en recordar que la época irreverente de Biosca se correspondió con un momento en el que el público español era libre y salvaje, era anticensura y estaba preparado y deseando cualquier cosa, motivo por el que Biosca podía llevar a cabo los gags más alocados sin que nadie se indignara. En realidad, lo mejor de todo es que a día de hoy sigo sin poder definir cuál es el tipo de humor que Biosca hace, aunque ciertamente la veloz, divertida y descarnada biografía que redactó con la ayuda de Rafa Millán da una pista para definir algunos de sus incontrolables gags escénicos, chistes o espasmos de destrucción masiva, aunque yo creo que esta bestia ansiosa, en sus años más salvajes, ni siquiera contaba chistes, sino que lo que realmente hacía era tirar bombas, ráfagas de metralla que a veces le acababan rebotando a él mismo. Por eso no fue solo el gran
cómico nihilista de nuestro país, el agujero negro del humor español, sino que en cierto sentido podía ser considerado como la reencarnación de muchos de los cómicos absurdos de la antigüedad, esos bufones que se jugaban la vida en cada chiste y que llegados a un límite se permitían el lujo de reírse del monarca y los nobles, aunque esto pudiera suponer que le cortaran la cabeza. Gustavo Biosca es alguien que ha muerto y renacido unas cuantas veces, al que durante un tiempo solo era posible imaginar en situaciones extremas y en los lugares más excéntricos. En realidad, a veces pienso que podría haber dejado el humor y dedicarse a contar anécdotas de su vida y que su caché no hubiera bajado un euro, porque historias imposibles de esas que una persona normal no vive más de una o dos en su vida, tiene para parar un carro, intentos de suicidio, episodios depresivos, romances explosivos y curiosos chascarrillos relacionados con sus adicciones a las drogas, con los que se podrían filmar varias secuelas de Trainspotting. En una ocasión, por ejemplo, se libró de ser detenido por el guardia de un tanatorio porque lo convenció de que el muerto de aquel día era su amigo y este le había pedido que cuando falleciera se metiera unas cuantas rayas en su honor. En otra, pasó varias horas encerrado en un minúsculo cuarto durante una redada en un bar, junto a una mujer camello, la cual del miedo se orinó y convirtió aquellos momentos, aún si cabe, en más tétricos y angustiosos. Y son desde luego majestuosas todas sus experiencias con aquellos asistentes a sus shows, de quienes conseguía que lo invitaran a su alimento favorito, incluso en el transcurso de un número de marcha. En realidad, Gustavo Biosca tiene algo de duende y de demonio, tal vez incluso de hechicero, y por eso desde jovencito se le dieron también los trucos de magia. Existe sí cierto aura nocturna en su personalidad, si no, no se entiende cómo aún está vivo y coleando. Hace poco vi un enorme sketch realizado en un cementerio donde hablaba de tú a tú con los muertos y les lanzaba las típicas soflamas burlescas que emiten sus shows. Y bueno, creo que más allá de que Gustavo ha sentido desde siempre una inmensa atracción por este tipo de espacios que ha llegado a usar incluso como picadero, parece obvio que existe una relación íntima, afectiva del cómico con el limbo y el más allá. De hecho, creo que este diálogo con lo extrasensorial ha sido fundamental en el desarrollo de su profesión, porque únicamente alguien capaz de estar en contacto de una manera u otra con el otro lado es capaz de faltarle al respeto y carcajearse con tanta lucidez y locura de los que habitamos este otro lado de la realidad. En cualquier caso, lo que sí que tengo claro es que siempre fue una rara avis en la comedia española, alguien que disfrutaba mucho más con los efectos que provocaban sus insultos, estufidos o trucos de magia inconexos en el personal que con cualquier reconocimiento puntual. Ciertamente, cuando lo veía aparecer siempre pensaba que podría ser la última ocasión de contemplarlo, que ese instante era el último instante, una intensa sensación que a mi entender tan solo la provocan los artistas rebeldes y transgresores, los pirómanos inmortales e instantáneos, los seres tan acostumbrados a quebrar los límites que obligan a la realidad a moldarse a ellos, a autodestruirse cotidianamente para sobrevivir. Obviamente, con el tiempo, a medida que la sociedad española ha ido domesticándose, Gustavo Biosca ha debido frenar sus impulsos. Hoy en día sigue siendo imprevisible, pero es mucho más accesible, menos peligroso y más formal. Actualmente, por ejemplo, hace shows de magia cómica y monólogos para todo tipo de públicos, para toda la familia, y también se encuentra trabajando como guionista en un musical sobre Tino Casal que se estrenará el próximo abril. Ya no llega tarde, sino puntual, y todos los empresarios de su gremio están encantados con él, aunque los que lo conocemos sabemos que en cualquier momento puede volver a sacar de dentro su faceta más imprevisible y rebelde.